La herramienta de historia clínica nos sirve para ver toda la información reflejada que carguemos en la hoja de carga de paciente y también en el seguimiento de los pacientes, ¿sí? Vamos a ver que en realidad casi todos los datos, por ejemplo, el peso no es un dato que vamos a ver acá, sino que lo vamos a ver en la herramienta de informe del paciente. El resto lo vamos a ver todo en esta herramienta de historia clínica, ¿sí? Tenemos un buscador a la izquierda para buscar directamente en el listado, y si tenemos quizás una cantidad importante de pacientes, podemos usar el buscador para buscar por apellido o por nombre. Algunos datos se ven también con fecha de consulta, que son la gran mayoría en realidad. Solo estos están únicamente solo el valor en sí. El resto van a ver que van a tener la fecha y el dato. Esto nos sirve, voy a dar un ejemplo que usé en otro video. Si el paciente cuando vino por primera vez no fumaba y después comenzó a fumar, vamos a dar un ejemplo, después de 3 meses comenzó a fumar, lo podemos agregar y ver que el 2 del 3, por ejemplo, el paciente comenzó a fumar. Lo mismo con cualquier dato. Si trajo nuevos datos de laboratorio, lo podemos agregar e ir viendo acá por fecha, ¿sí? Esto, si hacen clic en la flechita que tienen acá, lo pueden ir moviendo para que ordene de menor a mayor o de mayor a menor. Después tenemos lo que son observaciones, que es lo mismo. Si ingresamos varias observaciones, como es este caso, se van a ir estoqueando acá siempre por fecha para ver el registro y saber dónde estamos parados, ¿sí? Lo mismo el plan y los motivos de consulta. Si es que cambia de motivo, también lo vamos a ver acá. Por ejemplo, en este caso, el 10 del 10 del 2021 empezó por bajar de peso, pero el 2 del 3 había venido a la paciente por nutrición deportiva, ¿sí? Con lo cual podemos ir actualizando eso y siempre tener la referencia de la fecha. Y otros datos no tienen referencia de fecha porque no son necesarios, ¿sí? Como lo que es el sexo, la edad, la altura, DNI. En el caso de la altura, por ejemplo, es un dato que pueden actualizar, y lo que va a pasar es que el sistema siempre va a tomar la altura máxima ingresada. Esto nos va a servir, por ejemplo, si tenemos un niño en etapa de crecimiento y vamos agregando la nueva altura que vamos midiendo, lo vamos a poder ver reflejado acá, y el sistema siempre va a tomar la altura máxima que nosotros ingresemos en el sistema. Bien. Por último, es bueno aclarar y recordar que todos los datos en Power BI están interconectados entre sí. Esto nos va a servir, como bien vimos, en estadísticas y finanzas, pero la verdad que en historia clínica no nos sirve para mucho. Por lo tanto, si hacemos clic en esta fecha, por ejemplo 28 del 10 del 2021, vamos a ver que se vació, está todo en blanco. ¿Eso por qué es? Porque el sistema está buscando datos que estén relacionados con esta fecha, y como vemos no ingresamos nada el 28 del 10, solo esta observación. Por eso únicamente queda esto y todo lo demás aparece en blanco. Les hago esta aclaración porque si un día vemos que todo aparece así, posiblemente, es decir, que todo está en blanco, que no hay datos cargados, posiblemente lo que esté pasando es que tocaron uno de estos datos, algún dato, sin querer. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos para solucionarlo? Simplemente volvemos a tocar un valor, algo que hayamos ingresado. No tiene que ser precisamente este, ¿ok? Porque puede que nos hayamos olvidado o no nos hayamos dado cuenta en realidad cuál es el dato que por error tocamos. Entonces tocamos cualquier dato, por ejemplo este, o fíjense que podemos tocar este también y vuelve toda la normalidad. Es decir, darle un nuevo clic a alguno de los datos. Lo que sí tiene que ser un dato ingresado. Por ejemplo, si tenemos todo así y tocamos un título, no nos va a servir. O en la zona que está en blanco, no nos sirve. Tiene que ser un dato ingresado por nosotros. Como por ejemplo, comenzó a entrenar nuevamente. Hacemos un clic y vuelve toda la normalidad, ¿sí? Por último, los datos que tenemos en estas tarjetas dentro de datos, algunos quizás, si el mail es muy largo, van a ver que la tarjeta no lo muestra completo. Ven como acá que lo muestra con 3 puntos suspensivos. Eso es porque la tarjeta no llegó a incluir de lo largo que es el mail. Lo único que tienen que hacer en esos casos es dejar el puntero sobre la tarjeta de email, sobre el dato en sí, y el sistema lo que va a hacer es, en una tarjeta aparte, como estamos viendo ahora, mostrarnos el mail completo, en este caso, pero aplica para lo que sea.